¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy quiero empezar con algo que dijo Monseñor Romero en 1980, antes de que falleciera el 24 de marzo de ese mismo año. Y él dijo: el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Monseñor Romero, como les decía, falleció el 24 de marzo de 1980. Y el 24 de julio de 1981 nace el presidente Bukele. Tal vez pueden decir que soy un fanático por lo que les estoy compartiendo, porque tal vez lo estoy relacionando con principios bíblicos. Pero yo creo que cuando estamos en las cosas del Señor tenemos que pensar, tenemos que analizar lo que sucede. Monseñor, estas palabras las dice en 1980 y en 1981 nace el presidente Bukele. Durante esta época es durante la guerra del Salvador. Y yo quiero ahora compartirles lo que les traigo de la palabra de Dios. Y en San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27, dice la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué los sacerdotes, los principales sacerdotes y los ancianos le fueron a preguntar esto a Jesús? Bueno, los sacerdotes dice que es el poder y la autoridad eternos de Dios. El sacerdocio les permite actuar en el nombre de Dios para la salvación de la familia humana. Por medio de él se les puede autorizar para predicar el evangelio, administrar las ordenanzas de salvación y gobernar el reino de Dios en la tierra. Entonces los principales sacerdotes le fueron a preguntar a Jesús con qué autoridad él estaba predicando el evangelio. Porque como ellos dependía autorizar a cada persona que predicara, y ellos no lo conocían ni sabían quién era, entonces le fueron a preguntar. Y él les contestó con otra pregunta. De ahí, ¿cuál es el papel de los ancianos? La misión de los ancianos es guiar, enseñar, proteger y amar a los miembros de la iglesia, de la manera en que los pastores cuidan de las ovejas en un rebaño, para que los miembros de la iglesia crezcan a una madurez espiritual. Y ese es el papel de los ancianos en las iglesias. Y se los comparto porque mi discipulado fue en una iglesia donde los que la administraban eran ancianos. Y la forma en que enseñaban y discipulaban era empezando a hacer reuniones en los hogares. Y ahí ponían un líder o un coordinador. Ese coordinador estaba supervisado por un supervisor, valga la redundancia. Y ese supervisor pertenecía a un grupo de un anciano. Y era la forma en que se controlaba la enseñanza de todos los que estaban en la iglesia, cuál era
el crecimiento espiritual. Y ahí fue mi discipulado, que fue un muy buen discipulado. Y eso es lo que hacen los ancianos y los sacerdotes en el Nuevo Testamento. Ahora, ellos, como no habían autorizado a Jesús para que predicara, ni los ancianos lo conocían en ninguna célula, entonces le fueron a preguntar que con qué autoridad lo hacía. No conocían quién era Jesús. Y él por eso les pregunta. Y ellos tampoco le pueden responder, porque le tenían miedo al pueblo, le temen al pueblo. Y entonces vemos que la autoridad de Jesús ha sido delegada por el Padre, por Dios. Y es lo que podemos ver en el caso del presidente Bukele. La autoridad que hay en él viene delegada por el Padre, por Dios. Porque Jesús era el Hijo de Dios. Y el presidente Bukele, hubo una profecía que vino de parte de Dios. Que fue cuando le dijo a la madre: no tema, todo está bien. Su hijo va a ser una bendición para el mundo. No solo se refirió que para El Salvador, sino le dijo para el mundo. Pero lo puso en El Salvador. Si podemos ver esto, preguntémosle al Señor si hay relación entre lo que dijo Monseñor Romero, ofreciendo su vida, que fuera una semilla para la libertad del Salvador, y el Señor puso o envió al presidente Bukele. Tal vez es un fanatismo mío, no lo creo, sino lo que me he puesto a pensar es todo, como leo la Biblia, como estudio la Biblia, veo si hay alguna relación. Ahora, Monseñor Romero falleció el 24 de marzo de 1980. Y fue durante ese tiempo que él dijo estas palabras. Y el presidente Bukele nació el 24 también, pero de julio de 1981. Un año después de que Monseñor Romero falleció, al año siguiente nació el presidente Bukele. Uno ofrendándole la vida al Señor y el Señor bendiciendo, dándole una profecía a este niño que nacía en 1981. Y cuando nació Bukele, el Señor le dio la profecía. Entonces, la autoridad de Bukele, del presidente Bukele, viene de Dios, porque él fue el que le dijo a la madre cuando iba a nacer. Este niño le dijo: no te preocupes después del accidente, no te preocupes, todo está bien. Tu hijo va a ser bendición para este mundo. Entonces, ahí podemos, yo por lo menos ahí puedo ver la relación. Ahora, mis hermanos, esta autoridad, tenemos que pensar que todos los que nos hemos bautizado, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos esa autoridad. Porque fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos templo del Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces tenemos esa autoridad. Y donde nos encontremos en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestro hogar, está la autoridad del Señor en nosotros. Y tenemos que hacerla funcionar. Por eso, andar en los caminos del Señor no es fácil. Es difícil. Porque siempre va a haber oposición. Pero yo creo que nosotros debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo les comparto: leámosla, hagámosla, vivámosla y enseñémosla. Y al hacer eso, la vamos a ir estudiando, la vamos a ir entendiendo, porque no solo la leemos, hay teoría, sino también vamos a hacer la práctica. Entonces, yo los exhorto, y no nos olvidemos de todo lo que nos ha dado el Señor, porque el Señor quiere que seamos hombres y mujeres dignos representantes de Él aquí en la tierra. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.